Desde septiembre de 2014, el gobierno de la Ciudad de México implementó el programa El Médico en tu Casa, cuyo objetivo es brindar atención médica a la población vulnerable, principalmente adultos mayores, discapacitados y enfermos terminales, así como disminuir el índice de mortalidad materna-infantil a través de brigadas de salud integradas por profesionales como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y odontólogos, que recorren casa por casa las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Se trata de un programa innovador y sin precedentes en el país, que a lo largo de 2 años ha visitado más de 2.293.000 hogares, para ofrecer consultas médicas gratuitas a poco más de 202.000 personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas 27.481 mujeres embarazadas, 23.000 personas con algún tipo de discapacidad, 1.969 enfermos postrados, 176.000 adultos mayores, 480 personas en situación de abandono, 155 pacientes con enfermedad terminal y ha brindado 13.000 atenciones odontológicas. Tal es la eficacia de este programa que en diciembre de 2015 El Médico en tu Casa se elevó a rango de ley, con lo que se asegura su permanencia en los servicios de salud de la capital, así como la suficiencia presupuestal para el personal e insumos necesarios. Actualmente El Médico en tu Casa se replica en 8 estados de la República, como Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Nuevo León. A nivel internacional, se ha extendido a países como Colombia, Guatemala, Ucrania y Lituania. No obstante, ciudades como Kuwait, Dubái y Cuba han manifestado su interés por conocer su operación y resultados, al igual que Argentina, Panamá, República Dominicana, Madrid, Brasil, Francia, la provincia de Shanxi en China y la región de Lombardía en Italia. El Médico en tu Casa llega gratuitamente a todos los hogares de la Ciudad de México, con tan solo marcar el número telefónico 51 32 0909. El único requisito es ser adulto mayor sin capacidad de trasladarse, discapacitado, embarazada sin control prenatal, enfermo postrado o terminal.